Voy a empezar a grabar. Listo. Bueno, yo más que nada preparé como un resumen. Acá está un repasito del módulo 2. El lunes vimos repaso del módulo 1. Igual, si quieren hacer consulta del módulo 1, lo vemos al final de este repaso. Bueno, vamos a ver esto. Bien, cualquier cosa me dicen, ¿no? Si se escucha mal, si se escucha bien, si me ven o no, porque tengo auriculares nuevos y la compu tiene algunos problemitas. Es probable que me cambie al sistema operativo Linux la próxima clase, porque Windows me estuvo andando bastante mal. Bien, me avisan, por favor. Entonces, ¿qué abarcó el módulo 2? Las 3 semanas que estuvimos viendo este módulo. Nosotros vimos programación orientada a objetos. Si bien ya habíamos visto Java, vimos de lejos los módulos, vimos la estructura de un programa, vimos los vectores, cosas esenciales de la mayoría de los lenguajes de programación, pero no vimos el enfoque de la programación orientada a objetos. Bueno, cuando vimos esto, la primera semana arrancamos con los conceptos esenciales, seguimos con la creación de clases y objetos, después seguimos con la sintaxis y variables. Eso lo vimos en la semana 1. Después vimos métodos de clases y métodos especiales, que estos serían los getters y los setters. Vimos cómo encapsular atributos y métodos. Esto sería el principio de encapsulamiento, ¿bien? Y después, por último, la semana 3 vimos herencia, polimorfismo y objetos dentro de objetos. Todo esto abarca la programación orientada a objetos, es como lo esencial. Abstraímos todo lo más importante de la programación orientada a objetos y lo implementamos en Java, ¿bien? Con ejercicios muy como modelados para cada tema, ¿no? La semana 1 vimos ejercicios respecto a esto, la semana 2 vimos getter y setter, y la semana 3 vimos todo esto de herencia y polimorfismo, abordamos ejercicios que tenían herencia, polimorfismo y los otros subtemas, ¿bien? Entonces, arrancamos de vuelta con la definición formal de la programación orientada a objeto, que es independiente del lenguaje Java, esta definición. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es un paradigma de programación, es decir, es un modelo, un estilo de programación. Profe, Sí. no estaba compartiendo pantalla. Gracias. Gracias. Mira, no leí el chat. Perdón, chicos. Bien, gracias ahí. Bueno, esto es Eclipse. Ahí se ve. Justo acá estaba yo diciendo de las semanas. Bien, acá tenemos lo que vimos en la semana 1, semana 2 y semana 3. A ver, voy a poner el chat acá cerca. Gracias, Joana. Mil disculpas, chicos. Bien. Bueno, empecemos entonces con un repasito de la definición formal de la programación orientada a objetos. Bien, habíamos dicho que es un paradigma, es un modelo, un estilo. No es como obligatorio que tienen que usar la programación orientada a objetos, pero es lo que más se está usando y es lo más amigable al lenguaje natural, porque si bien todos conocemos objetos, podemos asociar esto a el mundo de la programación. ¿Bien? Nos da una guía sobre cómo trabajar con él y se basa en el concepto principal del manejo de clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables de planos de código. Estos planos de código van a ser las famosas clases para crear instancias individuales de objetos, donde estos objetos van a interactuar entre sí y van a solucionar el problema que nosotros queremos resolver, ¿bien? Entonces, cuando nosotros planteamos un problema, gracias a la programación orientada a objetos, podemos hacer que esos objetos interactúen y así obtener una solución, ¿bien? Bueno, disculpen, ¿pasaron el código? No, no lo pasé, me olvidé. Ahí pasó el código de asistencia. Bien, entonces sigamos con la teoría antes que me olvide. Menos mal que me hicieron acordar, porque la teoría de hoy es bastante larguita. No me acuerdo dónde estaba. No, creo que la cerré. No, acá está. Bien. Entonces en eso se basa la programación orientada a objetos. Pero
¿Qué era un objeto entonces en el mundo de la programación orientada a objeto? Un objeto es cualquier entidad observable que tenga existencia física o imaginaria, ¿bien? Que cuenta con un conjunto de atributos o características relevantes y tiene un comportamiento determinado dentro de una realidad acotada. Esa sería la definición exacta de un objeto en la programación orientada a objetos, ¿bien? Y acá, ¿qué nos dice? Nos dice atributos, características, nos dice comportamiento, entonces nosotros ya a eso lo podemos asociar con los atributos y los métodos de una clase, ¿bien? Y acá nos da la definición de una clase. Una clase va a ser como una plantilla que define de manera general cómo van a ser los objetos de un determinado tipo. ¿Bien? Por ejemplo, una clase para representar animales puede llamarse clase animal y tener una serie de atributos como nombre, edad, que normalmente son las propiedades de un animal, y una serie con los comportamientos que estos pueden tener, ¿bien? Como caminar o comer, ¿bien? Esos serían los comportamientos. Ya hagamos un recuerdo de lo que hacíamos nosotros, creamos la clase persona, los atributos esenciales, string nombre, string apellido, y así nosotros íbamos poniendo todos los atributos que hacían referencia al problema que íbamos a resolver o lo que nos pedía la narrativa, y a la vez también agregamos métodos. Pero todo eso que hacíamos lo hacíamos dentro de una clase. Esa clase iba a ser el molde de cuando nosotros instanciemos el objeto, ¿no? Entonces, acá yo encontré un ejemplo donde nosotros tenemos la clase. Es como el modelito, el molde o ¿cómo se dice? El modelo, el diseño. Bien, entonces acá la clase sería como, bueno, el auto va a ser así, así. Y acá yo ya, a partir de esto, de este molde, de este modelo, yo creaba los objetos, ¿ven? Entonces acá tengo un Audi, un Nissan, un Volvo, y podrían estos tener diferentes colores. Si yo a la clase le digo, bueno, un atributo va a ser la marca, otro atributo va a ser el color. Y estos van a pertenecer a esta clase y van a tener su propio color, el propio color que nosotros le digamos, van a tener la marca que le digamos, y bueno, estos ya van a ser objetos. Entonces es importante que nosotros ya a estas alturas podamos identificar cuáles son objetos ya creados y cuál es la clase. No tenemos que tener ya problemas con esto. ¿Por qué? Porque a partir de la clase depende todo, vemos la herencia, el polimorfismo, y esto ya es un concepto como que, buenas noches César, ya tiene que estar bien fundamentado, digamos. Bien, cualquier cosa yo voy lento, me dicen, profe, cualquier duda que tengan, me dicen, no duden en escribir al chat. Ahora estoy atenta al chat. Prenden el micrófono, chicos, porque esta es una clase de consulta especial para ustedes, para que lleguen bien al examen y entiendan bien estos conceptos que son tan importantes. O nuevamente les digo que esto puede ser difícil, sí, pero bueno, es importante tomarlo con calma e ir paso a paso. Bien, por eso hacemos un repaso de lo que era clase y vamos a seguir así, repasando todos los temas, ¿bien? Pero acá está súper resumido, ¿no? Bueno, entonces continuamos con el repaso. Después de saber qué es clase y objeto, nosotros habíamos dicho que teníamos 4 pilares fundamentales. Teníamos la abstracción, el encapsulamiento, herencia y polimorfismo, no solo en Java, sino en la programación orientada a objeto en general. En todos los lenguajes orientados a objetos vamos a tener estos 4 pilares. Y vamos a poder vamos a ver polimorfismo, herencia, encapsulamiento, abstracción. ¿Bien? Esos son los pilares fundamentales que se ven en la programación orientada a objeto independiente del lenguaje Java. Entonces, empecemos con la abstracción. Eso lo vimos creo que la primera semana, ¿sí? La abstracción, encarada desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, expresa las características esenciales de un objeto, los cuales distinguen al objeto de los demás. Por ejemplo, acá tenemos la clase alumno, y nosotros, ¿qué vamos a ponerle como atributos a la clase alumno? Bueno, yo digo el apellido, me interesa saber el apellido del alumno, el nombre, la edad, el DNI, el año de ingreso, la altura y el color de ojos. Ven que está con una X acá. Entonces eso no es relevante para mi problema
lo descarto. Entonces ahí hago una abstracción, abstraigo los datos más importantes y bueno, después sigo con lo que sería el programa o lo que yo tenga que hacer, ¿no? Pero es importante abstraer lo esencial al problema que estoy yo tratando de resolver, ¿bien? Entonces, ese era el principio fundamental de la abstracción. Pero aparte de esto, no es solo esto la abstracción, hay más cosas en Java de la abstracción. Ustedes van a ver las clases abstractas, no, perdón, si buscan ustedes por su parte, van a poder utilizar e implementar las clases abstractas, que ya es un nivel más, digamos, que tiene muchas cosas lindas y utilidades que, bueno, justamente no no abarcamos en este curso. ¿Por qué? Porque ya es algo muy avanzado, pero bueno, pueden ustedes buscarlo y también está muy bueno. Buscan clases abstractas, cómo funciona, pero la idea parte de esto, de abstraer lo fundamental y así hacer un programa más óptimo, ¿bien? Pero bueno, creo que me fui un poquito de tema. Avancemos entonces. Bueno, después de ver abstracción, vimos atributos. Los atributos son las características que tendrá nuestro modelo de clase para crear los objetos, ¿bien? La información de un objeto se almacena en atributos. Los atributos pueden ser de tipos de datos primitivos o tipo de dato objeto, que era, ¿se acuerdan que vimos objeto dentro de objeto, donde yo tenía, por ejemplo, a persona le asociaba una mascota y esa mascota yo tenía que crear la clase mascota, instanciar una mascota y recién asociar a la persona? Eso creo que lo vimos al último, la semana pasada. Bien, entonces estos serían los atributos con la palabra reservada private, que ya lo vamos a ver a continuación, que es un modificador de acceso, ¿bien? Pero básicamente nosotros le decimos atributo a las características que tendrá la clase, el modelo de clase. Por ejemplo, la clase persona teníamos el atributo nombre, apellido, edad, donde teníamos que decirle el tipo y aparte la palabra reservada private o public o protected. Y eso ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cuándo usar public, cuándo usar private y cuándo usar protected. Estos van a ser los modificadores de acceso, ¿bien? Nosotros lo veíamos de lejos, pero nunca le dimos una explicación, porque nosotros siempre hacíamos public class, el nombre de la clase y empezamos a programar. Siempre se ingresa e inicia la clase de objeto, siempre se ingresa e inicia la clase de objeto, así que no. Claro, sí, sin esto no te lo toma como atributo, te lo toma como una variable que declaraste. ¿Te acuerdas cuando hacíamos int num? Ahí hacíamos una declaración de una variable, le poníamos el dato, lo que sea, pero cuando le ponemos nosotros estos modificadores, recién te lo toma como atributo. ¿Bien? Perfecto, entonces los modificadores de acceso nos va a permitir indicar la visibilidad de estos métodos o atributos fuera de la clase. Ahí tienen el motivo, la función de estos modificadores de acceso. Se ponen al principio del método o del atributo, ¿bien? Tenemos tres. El public, que siempre lo usamos, si nosotros usamos el public, significa que esa clase, que sea public, clase, método, lo que fuere, va a ser conocida en todo en cualquier lado donde nosotros llamemos o instanciemos la clase, lo va a conocer el programa. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que es público. Entonces voy y lo utilizo donde yo quiera, en cualquier parte del programa, ¿bien? El método atributo es accesible por cualquiera. Y vieron que acá también nosotros ponemos public class. Las clases también pueden ser públicas, privadas o protegidas en el caso de protective. Pero bueno, en este caso sería haciendo referencia a los atributos y métodos, porque estamos en el módulo 2 donde hablamos de clases y eso. Bien, el private es el método atributo solo es accesible para la propia clase. Fuera de la clase no se ven, se suelen usar en atributos y métodos que solo se usan dentro de la clase. Bien, y una ley del encapsulamiento que lo vamos a ver después es que nos dice que todas las clases todos los atributos tienen que ser privados. Pero bueno, ya me adelanté un poco al tema que vamos a ver, que vamos a repasar. Pero ven cómo todo se relaciona, digamos.
Seguimos entonces con protective. El método o atributo de una clase, padre, ya padre se podrá acceder desde la clase hija de la misma. Es usado en herencia. ¿Ven? Todavía no vimos, no repasamos herencia, pero bueno, ya acá están viendo que en herencia vamos a utilizar, es opcional, ¿no? Utilizar la palabra reservada protected como modificador de acceso en vez de private es opcional, pero bueno, solo cuando utilizamos herencia. Bien, continuamos entonces. ¿Dónde me quedé acá? Bien, eso vimos creo que la primera semana hicimos un stop ahí y después seguimos la segunda con los setters y los getters. No, perdón, me confundí. Constructores. Terminamos con constructores y después seguimos con la semana 2. Bien, un constructor es un método especial de una clase que se llama automáticamente, siempre que se declara un objeto de esa clase. Entonces, el constructor siempre lo vamos a ver cuando instanciamos un objeto. ¿Se acuerdan que hacemos persona 1 igual a new persona con mayúscula y le pasamos entre los paréntesis o datos o nada? Entonces ahí estamos ya llamando al constructor. Viene al instanciar un objeto es el método que se dispara. Entonces acá claramente nos dice es el método especial de la clase que se llama automáticamente siempre que se declara un objeto de esta clase, siempre que se instancia, diría yo. Porque declarar, yo puedo decir persona 1, punto y coma. Y ahí estoy declarando, pero nunca llamé al constructor. ¿Bien? Entonces, hasta acá estamos, ¿no? Chicos, no duden en escribir, activar el audio, no hay problema. Pueden haber constructores vacíos sin parámetros o constructores personalizados con los parámetros que se deseen. Nosotros vamos haciendo los constructores que queramos, ¿bien? ¿Una clase puede tener más de un constructor? Sí, y eso es gracias al principio de la sobrecarga, que es referido al polimorfismo, ¿bien? Bueno, yo tiro esas, pero después la vamos a ver bien. Entonces, después, dicho todo esto, vimos constructor, vimos objeto, vimos modificadores de acceso, ya podemos nosotros instanciar un objeto. Supongamos que tenemos ya una clase recién terminada, por ejemplo, la clase persona, ¿bien? Entonces, una vez declarada la clase, creada la clase, ¿bien? Podemos crear objetos a partir de la misma clase. A esta creación de un objeto se denomina instanciación de la clase. A partir de una clase se pueden crear los objetos que uno requiera. Bien, es como un molde. Entonces acá voy a ponerlo en más grande. Acá tenemos la clase persona, bien, es como el molde general, digamos que acá ni siquiera es como que no está definido ni su sexo ni nada, digamos. Entonces, esta sería la clase persona. Y a partir de esta clase nosotros podíamos crear objetos, ¿ven? Y acá ya le pasé que este objeto se llama Pedro y que es en este caso masculino. Entonces yo le podría pasar acá. Acá está la, me pasé. Acá está la instanciación de persona. Entonces ahora yo le voy a pedir en el chat que me pasen lo mismo que yo hice acá para crear a Pedro, donde le pasé el nombre de Pedro y le pasé masculino. Entonces yo le paso esto y se crea automáticamente esto. Imagínense que ya tenemos hecha la clase persona con los atributos nombre y el atributo sexo. Entonces, ¿cómo haría yo para crear, qué sentencia haría yo para instanciar a Cristina, a Manuel y a María? A ver si alguien, porque estos ya son instancias. Esta es la clase y acá abajo tengo las instancias. A ver si alguien se anima a escribir en el chat cómo instanciaría, por ejemplo, a María o a Manuel o a Cristina. Acá yo instancié a Pedro. Pero bueno, me gustaría que escriban en el chat, así vamos repasando, entrando en la onda de clase, objeto. A ver, ahí voy a buscar el chat. Bien, ahí Santiago dice, persona P2 igual a new persona María y F. Perfecto, pero ahí te faltó que persona, el new persona sea mayúscula. Y ahí anda perfecto. ¿Por qué persona en mayúscula? Porque
estás disparando al constructor, Santiago. Así que, pero está bien, perfecto. A ver, vamos a ver los siguientes comentarios. Bien, Ana, perfecto, pero lo mismo, tenés la primera persona pusiste en minúscula. Y las clases son, acordate, primera mayúscula y así tiene que ir en mayúscula. Bien, María F. Juan Pablo puso persona P2 igual a new persona. María F. Bien, Juan Pablo. Gracias, bien ahí, Santiago. ¿Qué tiene que ver el F o el M en los nombres, profe? Perfecto. Ahí Alberto pregunta. En este caso, como no vemos la clase, yo le puse M como que M sea el atributo de sexo. Entonces yo pondría private char y le pondría un carácter de atributo. Entonces si yo le paso M, ya sé que es masculino. Si yo le paso F, es femenino y podemos crear, no sé, no binario, bueno, todos los géneros hoy en día. Bien, voy a seguir. ¿Se entendió, Alberto? ¿Por qué ponemos F y M? Y después dice, a ver, Manuel, persona P2 igual a new persona, Manuel M, bien, bien Manuel, ahí lo creó personalizado para él. Ah, no, hay un Manuel ahí, creo. Ah, bien. A ver, persona P2 igual a new persona, Cristina F, bien Alberto. Perfecto, entonces estamos entendiendo el concepto de instancia de una clase, ¿no? Instanciamos un objeto a partir de una clase. Entonces, ¿qué van a hacer estas personitas? Van a ser instancias de la clase persona. Entonces son objetos, ¿bien? Estas instancias. Bien. ¿Estamos bien? Por ahí se pueden confundir con mayúscula, minúscula, pero acuérdense que las clases que creamos nosotros siempre, creo que Java sí te toma cuando escribís en minúscula, pero bueno, es recomendable siempre poner en mayúscula la primera de la creación de la clase. Bien, y todos los atributos y variables así en minúscula. Pero estamos bien. Entonces, continuamos. Entonces, esto vimos la primera semana. Después vimos el segundo pilar, que es el encapsulamiento. Recordemos que el encapsulamiento es un pilar de la programación orientada a objetos. El principio de encapsulación de la programación orientada a objetos determina que los atributos de los objetos deben ser siempre privados, no protected, privados. ¿Bien? Entonces, si yo pondría protected, ya sería una modificación, pero no estaría siguiendo al pie de la letra lo que me dice el encapsulamiento. Bien, no deben ser accesibles desde fuera del objeto, sino que solo el objeto tiene la potestad para escribirlos o leerlos. Perfecto. Entonces, ¿cómo yo accedo? No tiene sentido que yo haga todo privado en una clase, porque yo quiero ir y utilizar los métodos, cambiar los atributos, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo voy a acceder a los atributos desde fuera de la clase, ya sea para ver o para modificar? Entonces, esta pregunta se responde con la creación de los getters y los setters. Entonces, lo que debe hacerse es crear métodos públicos que sustituyan una u otra operación, la de ver y modificar, cada vez que la situación lo requiera claramente. Estos métodos se denominan en ciertos lenguajes accesores y en otros setter y getter. Son métodos conocidos por todos los lenguajes que cumplen la misma función, el setter para modificar y el getter te devuelve. Entonces hacemos un repasito de cómo podríamos hacer para que la clase, esta clase que tiene nombre, un getter para que nos devuelva el nombre. Entonces sería public string, ¿se acuerdan que vimos los métodos que retornan algo, tenían que tener el tipo acá? Entonces string, ¿por qué? Porque devuelve un string. Get nombre y nada, porque no le pasó nada, porque quiero que retorne un valor. Entonces hago return this.nombre. El this es opcional, ¿no? Pero a mí me gusta ponerlo. Y se los recomiendo, que siempre que puedan pongan el this y el super. ¿Por qué? Porque van a tener mucho código y el this y el super es una ayudita que te da, te hace referencia a dónde está parado uno, ¿no?
Y bueno, después tenemos el public void set nombre. Void porque modifico, no devuelvo nada. Entonces, pongo set nombre y viene un elemento por parámetros de tipo string, porque justamente el nombre que quiero cambiar es de tipo string. Entonces acá, con este método, yo hago el seteo del nombre. Bien, el ejemplo que yo les doy es que, por ejemplo, esta persona que se llama Pedro se quiere cambiar de nombre y yo no voy a tener que instanciar una nueva persona, yo quiero cambiar el nombre. Entonces acá yo haría, con el setter, yo haría lo siguiente, imagínense que estoy en el método main, yo ¿qué haría? Yo haría p1.setNombre y simplemente le paso el nombre. Ya no se llama Pedro, sigue siendo masculino, le llamo Marcos, no se me ocurren nombres, y le paso Marcos. Y ya está. Lo bueno de estos métodos es que lo podemos crear nosotros en Eclipse, tiene una opción para crearlos automáticamente haciendo 2 clics. Y son como métodos estándar que todo el mundo lo conoce y siempre lo tenemos que hacer. Clase que creamos, clase que tiene que tener setters y getters. ¿Por qué? Porque cumplen esa función de no violar el encapsulamiento, que es un pilar de la programación orientada a objetos. Bien. No es que no lo ponemos y no va a funcionar nuestro programa, sino que es esencial para ese principio del encapsulamiento, ¿bien? Entonces ya sabemos los getter y los setter que un getter y un setter va asociado a un atributo. Entonces si tenemos dos atributos, vamos a tener un getter y un setter para uno y un getter y un setter para otro. En este caso nos faltarían los getter y setter para el sexo, ¿bien? A ver si se animan a escribir el setter y el getter para sexo. Imagínense que en la clase yo tengo, a ver, yo voy a ir escribiendo en el chat, así participemos todos. Yo tendría este atributo, string, perdón. Yo tendría private char sexo. Ese atributo, imagínense en la clase, junto con nombre. ¿Cómo sería el setter y el getter? A ver, no, bien, claro, así sería, pero ¿cómo sería en la clase? La implementación en la clase. Porque acá yo le estoy dando otro tipo. Private char sexo. Eso tendría yo en la clase. ¿Cómo sería el getter y el setter en la clase persona para el atributo sexo? Ahí está mejor formulada la pregunta. A ver si se animan a poner cómo sería. Así vamos practicando un poco, porque si bien nos podemos acostumbrar a que el programa lo haga, en Eclipse se genere, pero public char get sexo. Perfecto, Andrea. Pero te faltó el cuerpo del método. Sí, sí, es por ahí. A ver si alguien se anima. Andrea está con el getter, si alguien hace el setter, me conformo y avanzamos. A ver. El getter tiene que retornar y el setter no retorna nada. Así que yo, ¿qué esperaría? Un tipo char, digamos. Bien, Alberto. No, sí, ahora estamos esperando que los chicos escriban algo, a ver si se animan. No importa, chicos, escriban lo que ustedes piensen y lo vamos viendo y haciendo entre todos, no hay problema. Hoy es clase de consulta. Alberto, si querés preguntar, tenés la libertad, ¿no? Bien, Cristian hizo el setter, pero eh, estoy viendo que no tenés nada por parámetros como para hacer. Vos querés cambiar el sexo y esperás que te venga un F o un M para hacer el seteo, pero no viene nada por parámetros. Ahí falta un retoque y sale. A ver, Andrea, con el get public char, get sexo, return sexo. Bien, Andrea, yo le agregaría nada más por mí, digamos, yo le agregaría el TIS, pero ahí con lo que hiciste estamos. Return dice, ahí está José, también
está en el team de TIS. Perfecto. Ahí está, entonces, a ver si sale el set, ya avanzamos con la clase. A ver, set sexo, string nuevo sexo, disexo, nuevo sexo. Bien, Joana, te va a saltar un único error, que es que yo declaré al sexo como char. Eso es el único error. A ver si podés corregir esa parte y ya tenemos el set. Sí, bien. Entonces ya tenemos acá un set que solo falta un cambio de tipo y ya estamos con ese. Char nuevo sexo, this.sexo igual a nuevo sexo. Perfecto, ahí está, entonces ya tenemos el setter y el getter de la clase sexo, perdón, de la clase persona. Me quedé pensando en, Alberto, ¿dónde te perdiste? No hay drama, volvemos. Mejor ahora que después, digamos. Acá está, acordate que no tengo el código con el get y el set. Bien, listo, vamos a la diapo del get y el setter. Acá, acá. Perfecto. Hasta ahora nosotros vimos lo que sería la clase, ¿no? Teníamos la clase donde podemos tener atributos y métodos. En esta clase persona, que yo la tomé como ejemplo, esta clase persona solo tiene el nombre como atributo y solo tiene el atributo char de tipo char, que es solo una letra, digamos, que determina el sexo de la persona. Bien, en este caso M representará masculino, mujer iba a decir, y F femenino. Entonces, nosotros nos imaginamos eso por ahora porque no tenemos esa clase creada. Entonces yo le dije a los chicos, bueno, leí esto del getter y el setter, que esto era opcional, pero ¿para qué? Porque nosotros tenemos un principio del encapsulamiento, que es lo que leímos acá. El encapsulamiento nos exige que todos los atributos deben ser privados. Esto es como que nos lo dice de entrada y es como que una directiva que para seguir el encapsulamiento tenés que seguir esto al pie de la letra. ¿Y qué indica esto? Que los atributos sean siempre privados. Listo. Te sigo la jugada, hago mis atributos privados. Pero ¿qué pasa? Vas a tener un inconveniente cuando, por ejemplo, Pedro se quiera cambiar de nombre. ¿Por qué? Porque el atributo es privado, el nombre es privado. Yo no puedo acceder, es como que encapsulas el objeto y nadie puede acceder, a menos que haya una puertita que es la del getter y el setter justamente, y vos vayas por esos métodos y recién ingreses al atributo. Bien, eso sería básicamente. Eh, Perfecto, Alberto. Bueno, y justamente es por eso, por este principio que nosotros creamos los getters y los setters. Entonces, ¿y cómo, justamente esta pregunta, cómo accedo a esos atributos desde fuera de la clase? No tiene sentido hacerlo yo todo privado, digamos. Y acá nos dice que, bueno, gracias a estos métodos estándar, nosotros, estándar, ¿por qué? Porque en todos los lenguajes de programación orientados a objetos, de alguna forma, son todos iguales. El getter te retorna el nombre, el getter get nombre, en este caso te retorna el nombre. Y set nombre te modifica el nombre, pero ¿con qué te lo modifica? Con lo que viene por parámetro, un nuevo nombre. Entonces acá vos haces le igualas y acá cambias el nombre. Cuando yo llame a set nombre y le pase otro nombre, recién va a modificar, como por otra puerta o de atrás, va a modificar el nombre de, por ejemplo, Pedro. Y acá yo con esta línea hago P1 porque creé la persona P1, instancié la persona P1 con los datos Pedro y M, e hice P1.setNombre y le pasé Marcos. Ahora esta persona, Pedro, no se llama Pedro, sino que se llama Marcos, pero sigue teniendo los mismos, sigue siendo varón y bueno, otros atributos que vos quieras agregarle, ¿bien? Entonces, más que nada, por el principio de encapsulamiento que nosotros usamos los getters y los setters. Bien, entonces ahí los chicos me estaban creando los getters y los setters y lo pusieron en el chat, está la mayoría bien. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Sí, profe, yo le ibas Sí. a preguntarle nomás, es opcional, me dijo, ¿no? Es opcional, pero, o sea, vos vas a tener un programa sin setter y getters,
va a cumplir lo que vos el objetivo que lo hagas, pero no va a ser puramente orientado a objetos. ¿Por qué? Porque un lenguaje puro orientado a objetos sí o sí te pide que tenga este principio. ¿Me entendés ahí, Alberto? Sí, sí, estoy viendo. Sí. Claro. Es como que es un poco difícil, pero es como que le seguís la corriente y haces lo que te dice y después en algún momento te va a facilitar el código. ¿Por qué? Porque ya vas a tener generado los setters y los getters, te acordás y solo vas y lo utilizas. Perfecto, ahora sí. Dale. Bueno, bien. Entonces, hasta acá estamos con los conceptos que vimos hasta la segunda semana, ¿bien? Entonces, getter y los setter por el encapsulamiento. Y bueno, ya vimos un poco de clase, un poco de atributos, métodos, ¿qué más vimos? Instanciación. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de, por ejemplo, yo estoy parada ahora en la clase main. Imagínate que al lado tenés la clase persona, ¿no? Lo que hacíamos siempre en Java, en Eclipse. Entonces yo digo, bueno, ya tengo la clase persona, hago persona 1 igual a new persona, le paso el nombre, en este caso la persona tiene nombre, apellido y edad. Entonces, le paso el nombre, le paso el apellido y le paso la edad. Entonces ya instancio una persona a partir de la clase justamente persona y no, esta persona que yo instancié tiene como identificador persona 1. ¿Bien? Entonces, persona 1, punto, nombre. Y yo podría hacer la segunda línea como para cambiar de nombre, ¿bien? Juan Pablo se quiere eliminar el segundo nombre que es Pablo. Entonces yo podría hacer, bueno, persona 1, punto, nombre igual a Juan. O sea, quiero acceder al atributo y cambiarlo. Y también quiero mostrarlo. ¿Cómo haría? Simplemente pongo en un system.out.println, hago persona 1, punto, nombre. Como que quiero acceder así nomás. Y acá me va a dar error Eclipse. ¿Por qué? ¿Por qué me va a dar error? Porque yo los declaré a nombre y a todos los atributos los declaré como private. Entonces como que nadie puede venir como una pared, nadie puede venir y sacar o cambiar el nombre. Entonces, a partir de qué puede cambiarlos? A partir de una puerta que son los métodos públicos. Entonces, a partir de esa puerta, como que yo tengo que girar y utilizar esos métodos y recién hacer lo que yo quiero, que es justamente a Juan Pablo le quiero sacar el nombre Pablo. Entonces voy y hago persona 1.set nombre y acá le paso el nuevo nombre de la persona que se apellida Ramírez y tiene 45 años. Entonces yo hago persona 1.set nombre y listo, ya modifiqué a la persona. Y después yo quiero ver cómo se llama esta persona 1. Yo quiero ver cómo se llama, digamos. O sea, imagínense que yo no tengo esta línea creada. Estoy parada en un lugar del código donde quiero ver qué tiene tal cosa. Entonces yo hago, bueno, sé que la persona 1 fue instanciada. Entonces hago en una variable, como el get te devuelve, hace un return. Entonces, como yo sé que me devuelve un string, yo lo guardo en string variable. En este caso, si quiero, ¿no? Yo este método lo puedo poner dentro de un system y funciona. Entonces yo digo, bueno, string variable y en variable se va a guardar un string. ¿Qué string se va a guardar? El que devuelva el método getNombre. Entonces yo hago persona1.getNombre y en variable yo voy a tener el valor. Entonces en variable yo voy a tener Juan. Bien, ahí se entendió ya con ejemplitos. ¿Se entendió, digamos, por qué esto está bien y esto está mal? Perfecto, Juan. Listo, entonces. ¿Dónde me quedé yo? En la última diapo. Listo, no tuve tiempo para hacer un resumen de herencia y polimorfismo, así que me voy a la diapo de herencia y polimorfismo. Y repasamos eso y bueno, ya consulta. Perdón, tengo una duda, profe, con el constructor copia. ¿Qué hace y se los puede llamar en el mail? Bien, Joana, el constructor copia estaba en a ver, sí, el constructor copia, sí, 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 lo vamos a ver. Bueno, el constructor copia, ¿para qué es? Vos tenés una clase persona, ¿no? Y tenés un constructor copia.
El constructor copia recibe un objeto de la misma clase donde vos estás, o sea, en la clase persona vas a tener un constructor copia que reciba un objeto persona. Y a ese objeto vos podés robar todos sus atributos. Se los robas y lo pones en ese constructor, y cuando vos, por ejemplo, estés en el test, mejor lo hacemos en Eclipse, así lo vemos mejor. Pero básicamente vos vas a estar en el main y vas a crear una persona. Por ejemplo, creás a Juan Pablo Ramírez, de apellido Ramírez, y que tiene 45 años. Creo que así era el ejemplo anterior. Y vos decís, bueno, voy a instanciar a otra persona y le paso ese objeto. Cuando vos instancias a la persona, le pasás ese objeto y ese constructor te hace la copia, otro objeto copiado. Y ya lo vamos a ver bien. Pero básicamente es por ahí, por eso es un constructor copia y recibe un objeto de la misma clase. Bien, entonces vemos un poquito de herencia, polimorfismo, rapidito, y vamos con ejercicios y cosas prácticas en el Eclipse. Bien, ese constructor copia creo que lo hicimos cuando vimos constructores, ¿no? Bien, bueno, la herencia es la capacidad que tienen los lenguajes orientados a objetos para extender clases. Esto produce una nueva clase que hereda el comportamiento y los atributos de la clase. Bien, la clase original se denomina clase padre, subclase, clase base, y la nueva clase se denomina clase derivada o subclase, perdón, superclase era la otra. Bien, podemos tener nosotros una clase padre, por ejemplo, persona. Podemos tener la clase hija de empleado, que a su vez puede ser clase padre de profesor y bedel, ¿no? Y por otra parte, alumno también puede extender de la clase persona. ¿Qué significa extender? Que vamos a heredar todos los métodos y atributos de la clase que yo extienda. Básicamente eso es todo el concepto de herencia. Bueno, acá teníamos que a partir de la herencia yo puedo ir y modificar los métodos y atributos de lo que yo heredé. Heredé los nombres, apellidos, todo, todos los métodos y todos los atributos, y yo puedo mejorar esos métodos y modificar los atributos. Lo más usual es que se modifique un método, se mejore el método. Y eso es a partir del último pilar que vamos a ver. El constructor de la clase derivada se realiza siempre una llamada al constructor. Acá estamos hablando de la palabra super. Bien, ¿se acuerdan que cuando yo hacía el constructor de la clase que heredaba, por ejemplo, si pensamos en la clase figura que extiende, perdón, en la clase círculo que extiende de la clase figura, cuando nosotros vayamos a hacer el constructor de la clase círculo, vamos a tener que llamar a super. ¿Por qué? Esta palabra super hace referencia al constructor de la clase padre, ¿bien? Pero yo no puedo poner super. Pero ¿qué pasa? Cuando no pongo super me va a dar error. ¿Por qué? Porque los atributos de la clase padre son privados. Entonces yo tengo que cambiarlo y ponerle protected y recién poder ingresar a eso. También lo vamos a ver mejor con ejemplos, creo. Bueno, acá tenemos el código, pero pasa que este código no nos da la clase que extiende, entonces es como que no puedo ver bien. Entonces, si no se indica explícitamente, Java inserta automáticamente una llamada a super, ¿ven? Cuando no poníamos super. Pero ¿qué pasa? Acá tengo que asegurarme que la clase, bueno, alumno desciende de persona. Entonces, todos los atributos de la clase persona tienen que ser protegidos, protected, no private, porque esto no nos va a funcionar. Lo podemos probar y así le va a ser mucho mejor. Y acá sí o sí tenemos que poner super, porque los atributos de la clase que yo extienda van a ser privados. Básicamente eso es todo. ¿Bien? Y podemos hacer referencias. Si yo heredé todos los métodos también de la clase persona, entonces hago super punto y me va a salir la lista de métodos de persona. ¿Por qué? Porque yo los heredé, entonces puedo utilizarlo y a la vez puedo mejorarlo. Bien. Continuemos, a ver, voy a ver el chat, pero básicamente vamos a después probar. Ahí quedó una pregunta del constructor copia, lo vamos a probar en Eclipse para que quede mucho más claro esa parte. Y bueno,
Como finalización creo que teníamos el polimorfismo, que el significado significa muchas formas, y básicamente es muchas formas de hacer lo mismo, de diferentes maneras, pero al fin y al cabo todos queremos hacer lo mismo, el mismo objetivo, pero de diferentes formas. Veamos cómo funciona con un ejemplo. Acá, por ejemplo, teníamos la clase persona. Esta clase persona iba a ser la clase padre, y después teníamos estudiante que extendía de la clase persona, y profesor también extendía de la clase persona. Bueno, tienen otros atributos, aparte de nombre, profesor tiene salario y estudiante tiene carrera. Por más que estudiante parezca que tiene un solo atributo, también estudiante va a tener un nombre. ¿Por qué? Porque hereda de la clase persona. Así que acá podemos confundirnos. ¿Por qué? Porque no está acá escrito nombre, pero al heredar yo también sé que estudiante va a tener que tener un nombre, ¿bien? Y así vemos también el principio de la reusabilidad de código en Java con la herencia. Y después el polimorfismo hace referencia a que si bien yo tenía un método en persona que era saludar, donde la persona decía su nombre y se presentaba y decía hola, yo puedo mejorarlo dependiendo donde esté. Por ejemplo, si yo estoy en estudiante, heredé saludar de persona, yo quiero mejorarlo. Puedo poner estoy en séptimo grado, o puedo decir otras cosas de estudiante, entonces mejoro, pero lo más copado es que utilizo el mismo nombre y Java no me va a dar error, por más que lo heredé, y eso es gracias al principio del polimorfismo, ¿bien? Y esto en otros lenguajes que no sean orientados a objetos no se puede hacer, ¿bien? Esto es como que un plus que tiene la programación orientada a objetos. Y después profesor va a saludar distinto, va a saludar de manera cordial o otras cosas que hace un profesor, ¿bien? Entonces ponemos saludar y lo podemos modificar. Podemos o no modificarlo, ¿no? Eso ya es opcional. Pero bueno, todo eso lo podemos hacer gracias al polimorfismo. ¿Qué significa? Muchas formas de hacer lo mismo, ¿bien? Entonces, si en la definición de polimorfismo decía que era básicamente usar sobreescritura y sobrecarga, nosotros en una clase vimos y yo di ejemplos de sobrecarga, ¿bien? Pero no di ningún ejemplo de sobreescritura. ¿Por qué? Porque la sobreescritura viene con herencia. Y ahora leemos la definición. La sobreescritura es la forma en la que una clase que hereda puede redefinir los métodos de su clase padre. Justamente lo que estábamos hablando de saludar, acá en saludar, era sobreescritura. Bien, si bien eso es polimorfismo, también la sobrecarga es polimorfismo. Entonces, nosotros cuando sobrecargábamos los constructores, ¿se acuerdan que teníamos muchos constructores? Teníamos el constructor copia, el constructor personalizado y el constructor sin parámetros. Al usar el mismo nombre, estábamos sobrecargando. ¿Por qué? Porque tenía el mismo nombre y hacía cosas distintas, o sea, a diferentes maneras. Uno te copiaba, como el constructor copia. El otro te ponía this nombre igual a lo que venga por parámetro. Y el otro no hacía nada, era un constructor que yo ponía paréntesis y me lo tomaba Java. Justamente ¿por qué? Porque Java acepta el polimorfismo. ¿Bien? Entonces es importante diferenciar la sobreescritura de la sobrecarga. Son parecidos, pero no es lo mismo. Entonces acá tenemos sobreescritura. Y la sobrecarga es cuando tenemos diferentes firmas, ¿se acuerdan? Bien, entonces, bueno, sigamos leyendo la definición. De esta manera puede crear nuevos métodos con el mismo nombre de su superclase. Bien, un saludar 2.0 con el mismo nombre saludar. En cambio, la sobreescritura permite usar el mismo nombre del método, pero solo si tiene diferente firma. Bien. Esa es la diferencia entre sobreescritura y sobrecarga, que son dos conceptos importantes del polimorfismo, que el polimorfismo es el cuarto pilar de la programación orientada a objetos. Bien, y ahí vamos armando todo y viendo bien cada cosa. Veamos la implementación de la clase persona. Justamente acá tengo, bueno, esto es un ejemplo de saludar codificado que lo hicimos en clase. Bien, y bueno, después teníamos la ventaja, que es la reutilización también, y está bueno que utilicemos la misma palabra y podamos hacer cosas de distinta manera, pero haciendo lo mismo, con el mismo nombre, perdón.
Y bueno, habíamos cerrado la clase pasada, el miércoles pasado, con esta imagen, que bueno, yo la cambié acá, ustedes son la CN3. Y bueno, entonces ustedes al entender polimorfismo se encuentran en este level y cerramos también con objetos dentro de objetos, donde yo tengo la clase mascota, instancio un objeto de tipo mascota y acá cuando voy a instanciar a la persona, le paso ya la mascota creada, ¿bien? Eso también lo podemos hacer en código, son las 9, así que tenemos una hora para hacer puro repaso y ver el código de todo lo que acabamos de ver. Bueno, ahora recién me voy al chat a ver si alguien escribió algo. No, nadie escribió. A ver, acá Joana, creo que, bien, es la duda del constructor copia, lo vamos a hacer, bien, para repasar un poco. A ver, este es de repaso, no. Bueno, ¿alguna duda respecto al rapidísimo resumen y repaso que vimos? Yo voy creando la clase, lo más básico, digamos, la clase persona. Bueno, nuevo proyecto, Java Project, que se va a llamar repaso CN3 04 del 05. 04 del 05. ¿Qué les parece, chicos, difícil el repaso? ¿Se quedaron en algún lugar? A ver, todos los conceptos juntos de 3 semanas en una hora. Persona. Más o profe, dice Fernando Abregu. Disculpe, la diapo del ejemplo, ¿podría explicarlo de sobreescritura? Sí. A ver, vamos a ver el ejemplo, pero bueno, vamos a ver también la clase persona. No, acá no era. Sí, me imagino, es complicadísimo este tema. Acá, sobre escritura. Bueno, nosotros vamos a hacer esto, ojalá pudiera copiar, pero es una imagen. Nosotros vamos a hacer de vuelta la clase persona. En este caso, la clase persona solo tiene un nombre. Bueno, nosotros le vamos a agregar, ya que estuvimos, el sexo, ¿no? Le agregamos el sexo, así que mejor la clase como lo que estuvimos viendo, digamos, para hacer énfasis ahí. Bueno, acá tenemos un constructor diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Acá este constructor, bien, public persona, es importante que el constructor tenga el mismo nombre que la clase, ¿no? Por eso es un método especial, bien, que se dispara cuando nosotros instanciamos un objeto de la clase persona. Bien, este constructor solo recibe un string, ¿por qué? Porque solo tengo un atributo, entonces hace el seteo del nombre, y después tenemos los getter, el getter y el setter. Bien, y después tenemos un voy saludar, que esta persona solo dice hola, ni siquiera se presenta. Estaría bueno que se presente. Y después nos vamos a la clase alumno, que extiende de persona. Este alumno también tiene un nombre, pero acá yo llamo a super porque hago referencia al otro constructor que yo ya tengo. No pongo this.nombre porque este atributo, esta clase, no, como no tiene atributos, se puede hacer una clase sin atributos, entonces esta clase solo va a tener nombre. ¿Por qué solo nombre? Porque persona solo tiene nombre. Entonces, haciendo super, le digo, bueno, con la palabra super hace referencia al atributo de la clase que yo extendí, justamente de la clase persona. Bien, y después tenemos otro saludar, que acá nos sale un cosito verde cuando estamos sobreescribiendo algo, ¿bien? Entonces hacemos public void saludar, y ahora a la clase alumno el método saludar va a decir hola, soy un alumno, y acá estoy haciendo sobre escritura. Y acá en la clase profesor también estoy haciendo sobre escritura. ¿Por qué? Porque Java detecta que ese método saludar, o sea, yo al poner public class profesor extend persona, ya
reconoce todos los métodos y atributos de la clase persona, lo reconoce. Entonces cuando yo voy a redefinir y pongo public voy a saludar, te dice, vos estás sobreescribiendo un método. ¿Por qué? Porque saludar ya está en la clase persona y vos heredaste ese método. Entonces vos, ¿qué estás haciendo ahora? Lo estás sobreescribiendo. ¿Bien? Entonces acá Java nos avisa, estás sobreescribiendo algo con ese cosito verde, que no está mal, sino que estamos haciendo uso del polimorfismo, básicamente. Bien, bueno, capaz que con el super y todas esas cosas se pueden marear, vamos a verlo ahora, y vamos a ver el constructor copia. ¿Quedó ahí algo un poco mejor? O sea, ¿está mejor que hace rato? Alberto, ¿un poquito mejor? Profe, ¿sería todo eso el tamaño de los comandos que vamos poniendo? ¿Cómo el tamaño? El tamaño de los comandos que vamos poniendo, a ver. ¿Te referís a lo que vimos de sobreescribir? La cantidad de escribir. Claro, estos conceptos surgen para la reusabilidad del código, justamente, para que vos no tengas mucho código, sino que tengas algo más simple, más abstracto. ¿Por qué abstracto? Porque vos estás sacando lo más importante con el polimorfismo, el método saludar. Vos decís, bueno, el método saludar, pero las distintas clases lo hacen a su manera, pero estás haciendo lo mismo, saludar. Entonces estás ahí y con la herencia también estás ahorrando código, digamos. Dos diapos juntos, digamos que llegaríamos a tener escrito al finalizarlo a eso. Segundo diapo junto. Sí, sí, sí. Podemos hacer la clase profesor y alumno que extiendan de persona. Sí, no hay problema ahí, Alberto. Eso era, ¿no? De la clase alumno y persona. Lo vamos a hacer, perdón, alumno y profesor que extienda de persona. Bien. Entonces hagamos lo que nosotros ya sabemos. Acá ya me equivoqué de entrada. Private string nombre. ¿A eso te referías, Alberto? Sí, vamos a hacer las dos clases que extiendan de persona. Vamos a escribir acá clase principal, clase padre. Bien, listo. Private string nombre. Esto ya lo sabemos nosotros. Y acá le vamos a agregar otro atributo que es lo que estuvimos viendo, private char sexo. Si bien el char almacena un tipo de dato de carácter, yo le puedo rotular o identificar con cualquier nombre que yo tenga acá, ¿no? Ustedes se pueden confundir y decir, ¿por qué no está haciendo así, por ejemplo? Pero bueno, ¿en dónde yo voy a tener guardado? En la variable sexo tendría guardado yo un elemento de tipo carácter. Ahí vamos. Encapsular métodos, dice José. Encapsular métodos. El principio de encapsulamiento se utiliza para encapsular atributos. Por eso todos los métodos son públicos. Estos métodos privados. Atributos privados por el principio de encapsulamiento. Primero que nada. Entonces hasta ahí estamos. Después hacemos un public, ¿ve? Este método, que es el método del constructor, ya tiene que ser público porque es un método. Entonces no tiene sentido que yo haga todo privado, digamos. O sea, ¿en qué momento voy a usar esta clase, un objeto de esta clase fuera? Si todo es privado, ¿cómo puedo acceder yo y a utilizar, digamos, ese objeto? Entonces, por eso, todos los métodos, el 99% de las veces, los métodos van a ser públicos y los atributos privados. Bien. Entonces sigamos con el constructor public persona y acá vamos a hacer el constructor copia, el constructor por defecto y el constructor personalizado. Primero empecemos por el constructor por defecto. Constructor por defecto. Java lo toma y acá cuando yo hago public
acá como que lo hice más public, persona, lo toma, pero no me va a tomar el mismo. Me dice, ojo ahí, tiene que ser diferente la firma para que yo utilice la sobrecarga. Entonces yo acá pongo sobrecarga. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sobrecargando el constructor. Entonces yo digo acá, bueno, me va a venir por parámetro otro nombre, string nombre, o el nombre cuando yo instancie este objeto, y me va a venir por parámetro otro carácter. Char nuevo, no, char carac. No, por el char sexo. Entonces yo hago this, punto, nombre. Bien, hasta ahí ya estamos, tenemos dos constructores y ahora vamos a hacer el constructor por defecto, creo que Joana era la que me preguntaba. No, perdón, el constructor por defecto no, el constructor copia. ¿Están, chicos? En la diapositiva dice, encapsular atributos y métodos. Me quedó la duda en encapsular métodos. Vamos para ahí. A ver, a ver. No, esto era en encapsulamiento. Vamos a ver en encapsulamiento. Recordemos que el encapsulamiento es un pilar de la programación orientada a objetos. El principio de encapsulación de la programación orientada a objetos determina que los atributos de los objetos deben ser siempre privados, no deben ser accesibles desde fuera del objeto, sino que solo el objeto tiene la potestad de escribirlos o leerlos. ¿En qué? ¿Era en esta diapo? No, en la última diapositiva. Acá. ¿En la última diapo de la otra será? Sí, De la otra, vamos a la otra. al comienzo aparece. En la primera plana. A ver. Modificación de los elementos de la clase dentro de... No, en la primera donde dice los temas. Ah, bien, 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 vamos para ahí. Vamos para ahí. Encapsular atributos y métodos. Esto es de la semana 2. A ver, vamos a buscarlo en módulo 2. Acá tengo las diapos originales. Capaz que me estoy olvidando de algo. Clase 2. Seguramente acá está. A ver, vamos a ver. Bien. Bueno, mientras estamos haciendo también el constructor copia. A ver, método, qué raro, a ver. Acá está, mira, métodos de acceso, setter y getter generan, espérame un ratito, los métodos definen el comportamiento, porque acá estaba el encapsulamiento, entonces acá tiene que dar esa definición. Bueno, parámetros y argumentos, método que puede devolver un valor, sobrecarga, instanciar, clase Docker. Acá está. A ver, es la propiedad de ocultar información del objeto, en este caso los atributos o métodos de un objeto una manera de ocultarlo es mediante la palabra private, de esta manera no se puede acceder fácilmente, de manera que solo se pueda cambiar mediante las operaciones definidas para este objeto. Los métodos de acceso setter y getter no permiten acceder a los atributos aunque estos sean privados. Lo que te quiere decir acá es que vos también podés encapsular métodos, podés ponerlos private, pero justamente acá solo pone los atributos, digamos, en el ejemplo y encapsular
El encapsulamiento, más que nada, se trata de poner en privado los atributos, primero. Y después también puedes encapsular los métodos, pero no, si encapsulas ya es independiente de lo que te pide acá, digamos. A lo que voy es que vos podés encapsular los métodos, pero lo fundamental es encapsular los atributos. Eso sería todo. Claro, también se puede hacer un encapsulamiento de, como lo dice acá, en este caso, de manera que se puede hacer, perdón, acá, en este caso los atributos o métodos de un objeto, está bien. Una manera de ocultarlo es mediante la palabra private. Gracias a la palabra private nosotros podemos ocultar eso, de manera que no se pueda acceder fácilmente. Y después acá dice los métodos de acceso, y después acá nos permiten acceder a los atributos aunque estos sean privados. Pero bueno, al ponerlo private ya quedó encapsulado, ¿que no? Claro, Alberto. Sí. Sí. Podés entonces, José era el que preguntó, ¿no? Podés encapsular los atributos, los métodos, pero no es tan esencial como que vos tengas los atributos encapsulados, digamos. Qué raro. En esa parte capaz que, bueno, pusieron encapsulamiento, capaz para mí iba solo a encapsulamiento, pero bueno, encapsulamiento de atributos también está bien, pero encapsulamiento de atributos o métodos no está mal. Está bien. Pero lo importante es que se entendió, ¿no? Perfecto. Está bien, chicos, hoy sáquense las dudas. Aprovechen hoy y mañana ya rinden el examen y aprueben. Bien, el constructor copia me pedían por ahí. ¿Cómo sería esto? A ver, vamos a ver. Control S. Y va a pasar algo acá. El constructor copia, si nos vamos a la definición, ojalá que sea esta diapo en la que estoy. Si no, no abro otra diapo que se tarda 1000 años en abrir. No, es la otra. En el constructor copia vamos a seguir la sintaxis del constructor copia. ¿Por qué? A ver, vamos a seguirla hasta que se abra. Vamos a hacer lo siguiente. This.nombre hace igual a persona.nombre. Ese es el constructor copia. No le quería errar. This.sexo igual a p.sexo. ¿Ves que yo saco todos los atributos de lo que viene por parámetro y hago la copia? Eso sería todo. Pero acá dicen, ¿por qué te está dejando acceder a lo así nomás? Justamente porque hace redundancia a que yo estoy en una clase persona y lo que viene es una clase persona y que estoy en el constructor, entonces por eso justamente te deja hacer eso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo acá para acceder tendría que poner protected. Eso ya lo vamos a ver también con otro ejemplo donde vamos a extender de la clase persona. ¿Se entendió el constructor copia? Básicamente le estoy sacando todos los atributos a P y los estoy copiando en mis atributos, digamos. Thisnombre igual a p.nombre. Entonces, si yo vamos a test new, a una nueva clase para testear, hago test public static void main, tildo acá para que me salga el método por defecto y yo acá digo, bueno, primero que nada voy a instanciar a una persona. ¿Cómo se instancian las personas? Así, persona p1 igual a new persona, me fijo los constructores y de acuerdo a eso creo las personas. ¿Ven? Acá lo toma, ¿por qué? Porque existe este constructor, por eso lo toma. Si yo le paso nombre y sexo, también lo toma por este constructor. Si yo le paso una persona por parámetro, también lo toma por el constructor copia. Entonces acá creo una persona, pero ¿qué pasa? Cuando yo creo esta persona y no le paso los datos, se crea una persona pero con todos sus atributos en nulo. El nulo es como una persona, una silueta de una persona, pero sigue siendo un objeto ya creado. ¿Por qué? Porque lo creé.
con la palabra reservada new, llamé al constructor, entonces esto es una persona. Instancia de persona con todos los atributos en null. ¿En null qué significa? Null es la ausencia de valor. Entonces, todas las personas tienen el atributo, perdón, esta persona que yo creé va a tener en su atributo, por ejemplo, nombre sin nombre, y en sexo sin vacío, digamos, algo así sería. Pero yo ahora quiero crear una persona bien, digamos. Entonces voy a P2 igual a new persona, donde yo le paso, ¿qué le paso? Le paso el nombre que se llame, a ver, creo, ¿cómo se llamaba Pedro? El ejemplo. Y le paso el sexo masculino. Listo. Entonces acá ya creé, también es una instancia a partir de el constructor personalizado. Personalizado le pongamos porque yo a este le digamos constructor personalizado, así como para distinguirlo. Bien, y después tenemos el constructor copia. A ver cómo instanciamos un objeto y utilizamos el constructor copiado. Perdón chicos, a ver si escribieron algo en el chat. No. Bien, entonces, porque a veces se me pierde el chat. Bien, persona P3 igual a new. A ver, ahí escribieron algo. ¿Es necesario el null? Fernando Abreu. Este no es necesario. No es necesario. Lo puedo yo quitar. Pero existe. Es como que para darte un ejemplo que está ahí, digamos. Para ejemplo, lo podés utilizar o no, pero casi nunca se utiliza. Digamos, yo quiero crear un objeto y le quiero poner datos. Entonces voy y utilizo el que yo creé. Pero como para que lo conozcan, digamos, no cuando ustedes vayan y hagan esta línea y digan, ¿por qué funciona, digamos? Y funciona por esto. O sea, esto funciona, digamos. Y por más que no tenga nada, puedo crear un objeto así, básicamente para eso. Así que nada. Bien, sigamos. ¿Se entendió ahí, Fernando, o era por otro lado la pregunta? Bien. Listo, Fernando. Bien, ahora yo quiero crear a P3 y utilizar el constructor copia. ¿Qué le paso por parámetro? Ahí le dejo a ustedes que participen. ¿Qué iría acá? Si yo quiero usar el constructor persona. El constructor copia, perdón chicos. A ver si alguien se anima a poner en el chat. Yo quiero crear, bueno, con el constructor copia yo quiero crear a alguien igual a P2. Entonces simplemente hago esto. Si P2 es persona, me voy al constructor. Este constructor espera a alguien de tipo persona, listo, le paso P2 y me va a crear lo mismo que P2. Sí, P2. Bien. A ver, persona.p2. Sí, sin el punto P2, ¿por qué? Porque con esto yo identifico a Pedro. Entonces solo le paso P2 y acá analiza, a ver, P2, ¿qué es? Es de tipo persona, listo, lo acepto y le quito todos los atributos y no es que los quito, los copio y los pongo. Entonces hasta ahí usamos el constructor copia. ¿Se entendió hasta ahí con el constructor copia? ¿Se entendió? Profe, ¿sí o sí tengo que tener un objeto antes para usar el constructor copia? Sí, porque, a ver, pensá cómo le pasaríamos si yo no tengo instanciado a P2. ¿Qué le pasaría acá? Acá espera
espera algo de clase persona. Yo no creé nada todavía. Imagínate que no creamos esto. Yo lo voy a comentar. Entonces yo quiero, pero ¿a quién le voy a copiar yo todo? Por ejemplo, ¿vieron esas personas que copian la personalidad de otra? Entonces, esta personita P3 espera a alguien para copiar, por ejemplo. Su nombre, su apellido, todo lo que tenga atributos. ¿Yo qué le pasaría acá si yo todavía no, por ejemplo, no hay nadie? Entonces no podría utilizar el constructor copia. Está vacío. ¿Vos decís que borre P2? Ah, no, claro. Profe, ¿copiaríamos los datos de P2 o los atributos? Se copiarían los datos, porque nosotros al instanciar a P2, acá yo le asigné los valores. Como creé una personita que se llame Pedro y es masculino y que está rotulado como P2. Entonces, yo quiero crear una persona P3 que tenga todo eso, todos esos atributos de P2. Entonces le paso esto y ¿quién hace el trabajo? Constructor, el constructor, porque el constructor viene y dice, bueno, disnombre igual a, y le saca a lo que viene por parámetro, le saca, no es que le saca, le copia el nombre, copia el sexo y ya está. Entonces acá, al yo pasarle P2, hace la copia, pero son dos objetos diferentes, pero con los mismos atributos, ¿se entiende? Ah, sí, bien, bien, Fernando, digo que no copia porque no tiene de dónde, claro. Claro, en ese caso, si yo no tengo a quién copiarle, no podría utilizar el constructor copia. ¿Bien? Esto nos sirve para que, por ejemplo, cuando ustedes tienen que hacer una prueba de algo y necesitan instanciar muchos objetos, eh, van y hacen la copia o algo así. No se me ocurre ningún otro ejemplo, pero está bueno que lo conozcan y lo sepan usar. Están como clonando al objeto, pero el objeto no es el mismo. ¿Ven? Si bien tiene todos los atributos, pero son distintas instancias. ¿Bien? Bien, profe, si le hago modificaciones a P2, ¿también se reflejan las modificaciones en P3? No, no. A ver, sí, si lo haces acá, si las modificaciones las haces antes de crear a P3, en P3 se van todas las modificaciones, también va a quedar modificado, digamos. Entonces, si acá yo, por ejemplo, hago P2, punto, acá no hice los setters, miren, lo que yo les dije que hagan primero, yo no lo hice. Entonces acá vamos a crear rapidito los setters y los getters. Después de los constructores, como para tener un orden. Entonces yo voy a source, generate getters and setters, tildo los atributos y pongo generar. Entonces acá yo control S para guardar. Y acá digo, bueno, P2 ya no se va a llamar Pedro, hago un set nombre. Me pide otro nombre, bueno, que se llame José. Ahora el P2 se llama José y es masculino. Y ahora cuando yo haga P3 igual a new persona y le pase P2, P3 va a tener el nombre José, porque yo ya lo cambié, y va a ser masculino. Pero ¿qué pasa? Si yo cambio acá, y acá P2 de vuelta se vuelve a hacer un cambio de nombre, set nombre, acá le voy a decir que se llame Mauricio, acá P3 va a tener el nombre que tenía antes. Porque por más que tengan los mismos atributos, van a ser distintos objetos, siempre. Es como clonar. Por más que sean iguales, yo tengo dos objetos, dos instancias de la misma clase persona. Algo así sería. ¿Se entendió, Joana? Acá, bien. A ver, mi duda es un poco atrasada, disculpe, no hay problema. No hay problema, Alberto. Al momento de crear la nueva clase test, ¿los valores no se cambian? ¿Se van guardando igual? Mi duda es un poco atrasada. Al momento de crear la nueva clase test, ¿los valores no se cambian? ¿Se van guardando igual? ¿Los valores de cuando yo instancio la clase persona? ¿O qué valores? Bien, bien, Joana. Entonces se entendió eso de que si bien estoy copiando, pero siguen siendo dos objetos diferentes.
Alberto, si podés detallarme un poquito mejor, a la clase test te referís a que yo no estoy poniendo atributos en la clase test, porque la clase test la creamos solo para testear, digamos, para crear objetos, para probar las clases y todas esas cosas, ¿sí? Yo voy a dejar de grabar entonces porque se hace muy,